Vamos a conocer los síntomas y los tratamientos que existen para los padecimientos de tracto digestivo y tengo el gusto de platicar con la doctora Rubí Macías, gastroenteróloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Hola, Carla, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias, doctora. Pues cuénteme, ¿cuáles son los padecimientos más comunes? Mira, los padecimientos más comunes que se ven en la consulta es enfermedad por reflujo, que igual vamos a hablar más adelante de esto. La otra es lo que la gente conoce como gastritis y colitis, que en general son problemas funcionales digestivos, o sea, son problemas de funcionamiento. Entonces, estos se engloban en una amplia gama de padecimientos, pero son los más comunes. ¿Cómo se deben de tratar? Depende de cada padecimiento. El reflujo tiene un tratamiento en especial. La gastritis y la colitis son diferentes tratamientos, pero sí se comparten algunas características, pero sí hay que individualizar de acuerdo al padecimiento del paciente. Hablando del reflujo, ¿cuáles son sus síntomas? Mira, del reflujo hay dos principales síntomas. Una es regurgitación de ácido, lo cual quiere decir que se sube un liquidito como quemante o ardoroso. Y la otra es un síntoma que se llama pirosis, que significa ardor en esta parte de aquí, una sensación de ardor o quemazón. Retroesternal, que es el esternón es el huesito que tenemos aquí, entonces en esta parte puede haber ardor o quemazón. Esos son los dos síntomas principales de reflujo. Hay otros que no son tan típicos o tan comunes y puede ser sensación de opresión en el pecho. Ese es otro síntoma de reflujo. ¿Cómo debe de tratarse? El reflujo debe tratarse con algún inhibidor de la secreción de ácido, porque se relaciona mucho con un aumento en la secreción de ácido y el hecho de que se esté subiendo esa secreción. Entonces debe de tratarse con un inhibidor de la secreción de ácido. Generalmente es de la familia de los prazoles, que es omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Ya ahora en el mercado hay muchos de varios tipos, en general son de la misma familia, pero debe de tratarse con este medicamento. Ahora es muy importante la forma en la que los pacientes se toman el omeprazol, porque luego es muy frecuente que digan es que a mí no me hace, no me sirve. En realidad la forma correcta de tomarlo es media hora antes de que el alimento entre al cuerpo. Si no, se pierde cerca del 70% del efecto del omeprazol. Entonces eso es una parte muy importante que las personas que lo toman deben de saber. Ahora, comúnmente las personas padecen el reflujo y compran este medicamento y así duran durante muchísimo tiempo. O sea, ¿esto es correcto o la indicación mejor sería acudir al médico y ver qué se puede hacer? Porque no sé qué podría pasar con estos pacientes que duran meses y años tomando este tipo de medicamentos. Sí, es correcto. Lo indicado es acudir al médico, porque hay tres formas de dar el omeprazol. Una es de manera intermitente, quiere decir, se toma un mes y luego el paciente puede descansar por más tiempo y luego a lo mejor si recurren los síntomas, otro mes. Es una forma intermitente. La otra es de manera continua. Hay pacientes que ya tienen ciertas lesiones en el esófago por el reflujo que requieren tomarlo a largo plazo. No nos gusta mucho decir que para toda la vida, pero sí a largo plazo. Y la otra forma es por razón necesaria, es decir, todo está bien, pero de repente como algo que está pesado o que me cae pesado, muy condimentado y en ese momento me puedo tomar la pastilla. Son tres formas de darse, pero el médico debe evaluar cuál es la forma correcta. Si es de manera continua, bueno, pues ya se le explicaría al paciente cuáles son los efectos secundarios y el problema de tomarlo por mucho tiempo. ¿Qué problemas pueden existir si me automedico y no acudo al médico? Bueno, una muy importante es enmascarar otra enfermedad más grave. Quiere decir, a lo mejor puedes tener un cáncer gástrico o úlceras y traes la molestia y te estás automedicando todo el tiempo y ya hay algo que se está generando ahí, por ejemplo, lo que acabo de comentar que es el cáncer. Entonces, puede ponerle una máscara a una enfermedad realmente grave y por estarse automedicando no detectarla a tiempo. Es importante entonces acudir al médico, digo, realmente es algo sencillo, una consulta y ya si el paciente puede pues vivir tranquilo, ¿no? Exacto. Y evitar una enfermedad como la que acabamos de mencionar o llegar hasta un cáncer y después que no tenga ningún remedio. Hablando de gastritis, doctora. Mira, la gastritis en realidad es un término que que es como de uso común, ¿no? Okay. En realidad la gastritis es
tendríamos que entrar y ver el estómago y ver que está inflamada las células del estómago para decir que alguien tiene gastritis. En realidad esos síntomas, el nombre que le damos es una enfermedad o bueno, un grupo de síntomas que se llama dispepsia. La dispepsia, que generalmente es un problema funcional, vamos a que no funciona muy bien el estómago, sus principales síntomas son dolor en el epigastrio, que es en esta zona de aquí, lo que la gente conoce como boca del estómago, sensación de ardor también en esta parte, algo que se llama plenitud postprandial, que es que estás comiendo, acabas de comer, ya terminaste y te sientes excesivamente llena o muy inflamada, y la otra es saciedad temprana, que comes muy poquito y ya sientes que ya no puedes seguir comiendo. Esos son los síntomas de dispepsia. Y la dispepsia, pues bueno, sí puede tener relación con gastritis, pero digamos que el término sería la dispepsia y es un problema muy común. De hecho, sí, escuchando los síntomas, conozco varias personas con ese tipo de síntomas, ¿no? Pero no he escuchado que vayan al médico. ¿Qué tan importante es que acudan a su médico? Es muy importante porque la dispepsia tiene factores de riesgo para tener alguna enfermedad más grave. Entonces, por ejemplo, si tú alguien tiene más de 50 años y empezó con estos síntomas, tiene que acudir al médico porque es necesario realizar una endoscopía. También, por ejemplo, si ha habido sangrado en el excremento, si hay anemia, si hay pérdida de peso, si se atora el alimento al comer, son síntomas, son datos que a lo mejor el paciente inicialmente nada más dice, me duele el abdomen, pero ya uno como médico va interrogando y vas buscando datos de alarma y entonces se pueden prevenir enfermedades más graves como un cáncer o una úlcera. Es importante entonces acudir al médico, me queda claro, y no mencionarlo como favorable de que, ay, bueno, es que como poquito porque siento que ya estoy satisfecha. Esto realmente es uno de los problemas que acaba de mencionar. Así es un síntoma. Igual y si pasa muy esporádicamente, porque una característica de esto es que sea frecuente. Okay. Es una característica de la dispepsia, no es de, nomás me pasó una vez o me pasa muy esporádicamente y ya tengo que ir corriendo porque tal vez tenga... No. Estos son generalmente eso, en un lapso de 6 meses sucede, depende ya del problema, ¿no? Pero hay que darle digamos, una frecuencia para poderlo catalogar como enfermedad. Si es nada más un síntoma aislado, no hay tanto problema. ¿Es fácil de tratar? Sí, en realidad es fácil. Obviamente pues se tiene que ajustar el tratamiento al paciente de acuerdo a si tiene algunos otros síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dispepsia y además tienen reflujo, o hay pacientes que tienen reflujo y además tienen síndrome de intestino irritable o colitis, y entonces hay que individualizarlo. Es fácil en general, pero tiene mucho que ver el estilo de vida del paciente, el hecho de que haga ejercicio, que coma adecuadamente y que esté también mucho, digamos, estable emocionalmente, porque también tiene mucho que ver. Hablando de colitis, doctora, ¿de qué es realmente la colitis? La colitis también es un término que se ha utilizado por las personas así como en general, pero el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es también otra enfermedad, un problema funcional, y también tiene sus características para poderlo diagnosticar. Hay síndrome de intestino irritable con estreñimiento, hay síndrome de intestino irritable con diarrea y hay mixto. Entonces ya depende de si es alguien estreñido, ya habría que ver las características de las evacuaciones. En general, los síntomas son dolor abdominal, que sucede al menos una vez por semana en los últimos 3 meses, y que se asocia con la defecación, ya sean cambios en la forma o en la frecuencia de las evacuaciones. Por ejemplo, empezar a evacuar más seguido o hacer en tiras o formado, etcétera. ¿Existen algunos alimentos también que pueden detonar la colitis? Sí, existen alimentos, por ejemplo, yo siempre les digo que eviten 3 grupos de alimentos, que es lácteos por la lactosa, que ya cada vez somos más intolerantes, las legumbres, que es todo el grupo de la familia de los frijoles, frijol, garbanzo, lenteja, chícharo, haba, cacahuate, y los refrescos o las bebidas carbonatadas. No quiere decir que esto cause el intestino irritable, pero aumenta mucho la producción de gas, entonces puede aumentar el dolor y la distensión. Son recomendaciones para retirar para disminuir el consumo de estos alimentos. Doctora, para darle la oportunidad a las personas que nos están viendo y pues que encuentren una mejor calidad de vida, digo, ya no es necesario que estén viviendo con estas molestias y además que se quiten con una angustia, ¿no? De saber cómo realmente están y que estén en buenas manos y que estén bien atendidas. ¿Tenemos apoyo para médico en casa?
Sí, claro, para médico en casa va a ser el 50% de descuento en la consulta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.